Muy buenas noches, mis amigas, mis hermanas. Bienvenidas a la lección 7, turno de noche. Qué gozo, como siempre, estar aquí con ustedes. Y hoy día vamos a estudiar Hechos 16, que es la historia, bueno, es una historia de cómo el Señor de la iglesia, crece sus iglesias. Es decir, podemos ver en esta historia cómo Dios fundó una iglesia en Filipos. Y podemos ver cómo todo es de Él. Y nosotros trabajamos en las iglesias, intentamos plantear iglesias, intentamos compartir la palabra de Dios, pero es Dios que tiene el poder para hacer, establecer y crecer comunidades de fe, la iglesia, y confiamos en Él y en sus tiempos. Entonces, amigas, empezamos pidiendo la presencia de nuestro Señor con nosotros, que nos guía por su palabra esta noche. Y oremos, amigas, oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque por el poder de tu palabra nos hiciste creyentes. Y te pido que envíe predicadores por todo el mundo para que muchas más personas puedan escuchar el poderoso mensaje de salvación. Y te pido que nos ayudes a orar pidiendo apoyo para las personas que prediquen y enseñen tu palabra. También te pido que nos ayudes a predicar su palabra en nuestras comunidades, incluso cuando parece que hay obstáculos, que nosotros con toda la confianza, con toda la valentía, seguir compartiendo quién eres, Señor, y tu amor inmerecido, que sigamos compartiendo tu gracia con el mundo. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, amigas. Y también doy la bienvenida a las que van entrando. Amiga Elene, ¿cómo estás? Amén. Bien, bien, bien. Llegaste, qué bien, amiga. Bienvenida. Amén. Y Anita, qué bueno verte, amiga. ¿Cómo estás, querida? Bien, aquí un poco con la gripe, pero aquí estoy. Gracias. Ay, Amén. Buenas Anita. noches. Que Ajá. descanses, amiga, que tomes un tecito mientras estás escuchando, ¿ok? Ah, sí, así lo haré. Amén. Gracias. Bienvenida, bienvenida, amiga. Bueno, queridas, hoy día tenemos dos objetivos. Vamos a leer Hechos 16 y aplicarlo en nuestras vidas. Y también vamos a conversar de cómo Pablo capacitaba a otras personas, porque nosotros también deseamos capacitar a otros y aprendemos un montón de Pablo y de la iglesia en Hechos. Entonces vamos a empezar y empezamos con un juego de memorización. Gloria ya va a estar lista, porque participaba también en la sesión de la mañana, entonces ella ya sabe este versículo. Pero lo que vamos a hacer es memorizar Romanos 1:16. Y es un versículo escrito por el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y es un versículo para nosotros también. Dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, amigas, lo que vamos a hacer es que voy a cambiar la pantalla y cada vez que lo cambio, ustedes van a ver que hay menos palabras. Es decir, que voy a borrar palabras de este versículo. Entonces, la idea es que vamos a repetir el versículo algunas veces mientras voy borrando las palabras hasta que llegamos al final, cuando no hay palabras en la pantalla y nosotros ya tenemos el versículo memorizado. ¿Ok? Entonces, y también si no puede hablar, puede decirlo en su mente, entiendo. Entonces, amigas, empezamos. Decimos al versículo juntos, Romanos 1:16. Dice, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Amén. Vamos adelante, adelante, intentamos de nuevo. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la Para salvación de todos los que creen. Excelente, amigas. Vamos adelante. No me avergüenzo del evangelio,
pues es Pues es poder de poder de Dios Dios para la para la salvación de salvación de todos los los que que creen. creen. Dos más, vamos adelante, empezamos. No No me me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios de para Dios la salvación de todos de los todos que los que creen. creen. Excelente. Y la última. No No me me avergüenzo del avergüenzo del Evangelio, pues Evangelio, es pues poder de es Dios poder de para la Dios salvación para de la todos salvación de los todos los que que creen. creen. Amén, amén, amigas. Muchas gracias. Qué versículo tan poderoso, ¿no? Cada vez que necesito yo hacer una presentación grande o algo donde cuando tengo miedo, recuerdo este versículo. Ya no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. El poder no está en mí, Elisa. El poder está en la palabra de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Entonces, que nosotros recordamos este versículo mientras intentamos compartir la palabra de Dios. No me avergüenzo del evangelio. Bueno, amigas, empezamos en Hechos 16. Les invito a abrir sus Biblias. A Hechos 16. Vamos a empezar en versículo 11, queridas. Hermana Ellen, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querida? Mira, yo porque tiene, mira, hay dos Ellen, Sí, Elena y hay Ellen. dos, perdón, hay Ellen de Buenos Aires aquí también. Ah, No sé si me puede Ellen. escuchar. Sí, Ok, ok. exacto. Bienvenida, Ellen. No sé si me puede escuchar, pero estoy feliz, contenta de verte de nuevo, amiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, amigas, empezamos. Estamos en Hechos 16, versículo 11. En la pantalla pueden ver un mapa, y es un mapa del segundo viaje del apóstol Pablo. Entonces, pueden ver arriba hay una flecha perdón, una flecha azul, y esa flecha está dirigiendo a la ciudad de Filipos. Entonces, allí está la historia de hoy día, en Filipos. Entonces, podemos ver cómo Pablo está en la mitad de su viaje misionero. Dice en versículo 11 que ya estuvieron viajando mucho. Dice, nos empacamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia y al día siguiente fuimos a Neápolis y luego fuimos a Filipos. Entonces, están viajando mucho el equipo misionero. Y amigas, les comento que hace algunos años tenía el gran privilegio de ir a Filipos yo para una conferencia de mujeres. Entonces voy a aprovechar de mostrarles algunas fotos que tomé mientras estaba allí. Aquí en la pantalla es la ciudad de Neápolis. Entonces es la ciudad que está en la costa, donde llegaron este grupo misionero. Pueden ver algunas cosas, algunas evidencias del Imperio Romano. Allí, por ejemplo, los acueductos que están ahí, que traen agua a la ciudad. Pero en esta ciudad llegaron al equipo misionero. Y luego caminaron al norte, a la ciudad de Filipos. Y no sé si lo pueden ver, pero en esta foto hay un camino. Se llama el Camino Ignatia. Y ese camino es el camino principal de esta región. Entonces sabemos que el equipo misionero caminaron en este mismo camino, al norte, a la ciudad de Filipos. Y aquí es una imagen de la ciudad de Filipos. Podemos ver que no es tan grande. También es una colonia romana. Entonces, es una ciudad no religiosa, no había muchos judíos allá. De hecho, había muchos romanos allí. También pueden ver el cero. En la siguiente foto, en esta foto aquí, yo estoy en el cero mirando hacia abajo, a la ciudad. Entonces, eso es lo que queda de la ciudad de Filipos hoy en día. Si vas caminando por la ciudad, hay muchas evidencias de cómo era. Puedes notar dónde estaba la plaza central, los calles principales. Todavía pueden ver los templos a sus dioses en este tiempo. También pueden ver las casitas y algunas otras cosas. Entonces, es notable casi cómo era la ciudad de Filipos. Cristina, ¿tenía una pregunta? Sí, es Filipos,
ahora es por el lado de Grecia. Creo que miren el video. Por ahí queda. Está en Grecia, exacto. Sí, ¿verdad? Se llama Felipe. Y también la ciudad de Neápolis, ahorita se llama Cábala. Pero existen las ciudades, simplemente lo de Cábala de Neápolis, ahí vive la gente. Filipos, como pueden ver en las fotos, ahorita es un sitio histórico. No hay gente que vive allá nomás. Sí, profesora. Gracias. Gracias. Y un poquito afuera de la ciudad, pueden encontrar el río, que todavía existe. Es increíble. Y aquí estoy yo con mi amiga Carolina al lado del río y es en este río cuando fueron al equipo misionero y encontraron las mujeres de nuestra historia. Entonces, si llegamos a versículo 13, habla de cómo en un día de reposo, es decir, un sábado, llegaron al río porque estaban buscando una ubicación de oración. Y sabemos por este detalle que no había sinagoga en la ciudad. Tuvieron que salir y ir al río para buscar un espacio de oración. Y también significa que es una ciudad bien pagana. Si no hay una sinagoga, es decir, ni hay 10 hombres, porque necesitan 10 hombres cristianos o 10 hombres judíos, perdón, para empezar una sinagoga, y no hay. Entonces salieron de la ciudad un poquito al río y ahí encontraron las mujeres. Y una de ellas es Lidia. Lidia dice la palabra que vendía telas de púrpura. Y ella ya adoraba a Dios, pero no conocía a Jesús como su Salvador. Entonces dice la palabra que el Señor tocó su corazón y ella creó la palabra gracias al Espíritu Santo y ella y su familia fueron bautizados. Y luego dijo al equipo misionero, que vengan a mi casa, vengan a quedar en mi casa. Podemos ver evidencia de la fe en ella. Entonces, en los días siguientes, el equipo misionero todavía estaba en Filipos y fueron caminando y una joven adivina salió y estaba siguiendo ellos y estaba gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, les anuncian el camino de salvación. Es la verdad, pero ella estaba haciéndolo de una forma para molestar, para burlar de este grupo. Entonces, un día Pablo se molestó tanto y finalmente se dio vuelta y dijo al espíritu que estaba en ella, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Y al ver los amos de la muchacha que han perdido sus ganancias por el espíritu malvado en ella, aprendieron a Pablo y a Silas. Ahora damos cuenta que Silas está allí también. Aprendieron Pablo y Silas y lo presentaron en la plaza central ante de las autoridades. Y allí comentaron que estos judíos están causando problemas, están enseñando costumbres que nosotros romanos no podemos aceptar ni practicar. Aquí en la pantalla pueden ver la plaza central. Entonces es justo aquí donde llevaron Pablo y Silas enfrente de las autoridades de la ciudad. Y bueno, las autoridades, la gente allá, rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Y después los llevaron al cárcel. Entonces, podemos ver la injusticia, el abuso de poder acá, porque sin evidencia azotaron a Pablo y Silas y los llevaron a cárcel. Ahí dice la palabra que en la medianoche Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios, y dice también que los presos estaban escuchando. También habla de los detalles de sus cadenas y el cepo donde estuvieron. De pronto hubo un terremoto tan fuerte que las puertas abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Amigas, aquí en la imagen es la foto del cárcel, la cárcel de Filipos, donde llevaron Pablo y Silas. Está al lado de la plaza central, bien cerca. Entonces imaginamos el terremoto
y los presos que estuvieron allá. Bueno, estamos en versículo 27. El carcelero despertó y vio las puertas abiertas y sacó su espada. Quiso matarse. Pensaba que los presos habían salido, huido. Pero Pablo dijo, no, estamos aquí, no te hagas ningún daño, estamos aquí. Y el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió y se echó a los pies de Pablo y Silas y preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué interesante, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para salvarme? Y dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Eso nomás, es por la fe. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a toda su familia. Y en estas horas de la noche sabemos que el carcelero llevó a ellos a su casa, lavó las heridas de ellos, les dio comida, y alegraron mucho y bautizaron toda la de su familia. Y al siguiente día, las autoridades de la ciudad quería soltar a Pablo y Silas del cárcel. Pero Pablo les dijo, ustedes necesitan venir ustedes mismos y andar con nosotros, porque ustedes nos azotaron públicamente, nos echaron a la cárcel sin una sentencia judicial y ahora desean liberarnos en secreto. No, deberían venir y caminar con nosotros para que todos saben lo que están haciendo. Y nosotros somos ciudadanos romanos, además. Entonces, permitieron que Pablo y Silas podrían salir de la ciudad. Y justo antes de ir, fueron a la casa de Lidia para animar los hermanos. Y luego sí, salieron de Filipos. Y ahí quedamos. Ahí es la historia del principio de la iglesia cristiana de Filipos. Invito la participación de ustedes y también doy la bienvenida a Silvia. Qué bien, Silvia, verte de nuevo, amiga. Bienvenida. Amigas, pregunta número 1. ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quiénes son los personajes de la historia? Veo la mano de Cristina. Adelante, amiga. Son el carcelero Pablo y Silas. Ay, Cristina, perdón. No, hay que abrir su micrófono, amiga. Sí. Ahí sí, ok. Pablo, yo veo los principales personajes en este capítulo que son Pablo, Silas, Lidia, eh, la chica, la chica que con el espíritu de adivinación, el carcelero Ujú. y los que dieron la sentencia judicial Ujú. Magistrados, autoridades, sí, y los magistrados y algunos muy bien, habitantes romanos. excelente, excelente. Muy bien, amigas, estoy de acuerdo, Cristina. Sí, Pablo y Silas son mencionados. También las mujeres, Lidia, el carcelero, su familia, la gente romano, los magistrados, la chiquitita, la niña y el espíritu en ella. Muy bien, sí, estoy de acuerdo. No están nombrando acá, pero también sabemos que Timoteo y Lucas están viajando con Pablo y Silas. No están nombrando en este texto, pero por otras partes de la palabra de Dios podemos ver que ellos también están con ellos. Gloria, ¿algo para agregar, amiga? Iba a agregar eso, que está Lucas, que no se menciona, pero y él habla en primera persona, pues nosotros. Cuando él habla de nosotros, y sabemos que el que escribió el libro de los Hechos es Lucas, y ya entonces con esa palabra ya él se está incluyendo Ujú, en este viaje, en esta situación, pues. Está, por ujú. supuesto, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, y Timoteo, que no está nombrado en estos versículos, como te lo dijo, pero sí sabemos que él también está en este viaje. Y nosotros que Excelente. estamos ahorita viajando con ella. Y nosotros también. Qué bien, amiga.
Anita, estoy mirando sus comentarios en el chat. Excelente, amiga. Muy bien. No debemos olvidar las familias, la familia del carcelero y también la familia de Lidia. Excelente. Vamos adelante, amigas. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Sí, hay muchos objetos, entonces me encantaría escuchar de ustedes. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Pueden mencionar algunos nomás, no necesito mencionar a todos. Entonces, adelante, sin miedo. ¿Cuáles son los objetos? Elene, adelante, amiga. Objetos, caseles Ujú. y la... Mucho, mucho. Tiene caseles, tiene... bueno, la iglesia no. Tiene mucho. En la cárcel podemos ver algunos, ¿cierto? El cepo, los pies de los apóstoles, las puertas, las La cadenas, la puerta, espada del la cadena, carcelero. cadena, Ujú. Excelente. Entonces, Espada, sí, la espada, la luz del carcelero. el río, el camino, el camino, Excelente. completando el camino, comida y telas, que solo dijo mi hermana esta mañana, y yo lo anoté. Sí, Estoy sí, completando. sí, excelente. En el principio tenemos el camino, las ciudades, el río. Habla de Lidia y las telas que vendía, su casa. Excelente. También pensamos, queridas, en la plaza central. Habla de las varas que usaron para azotar a Pablo y Silas. Rasgaron las ropas, los magistrados. Entonces, es un texto lleno con Ah, ¿viste? objetos. Y lleno además hay la casa del carcelero, la comida, las heridas que limpió el carcelero de Pablo y Silas. Entonces, esta historia, gracias al autor, que es Espíritu Santo, pero también Lucas, hay mucho detalle aquí que podemos imaginar exactamente lo que estaba pasando. Bueno, amigas, vamos adelante. Sabemos dónde ocurrió la historia. Estamos en Filipos. Y como Cristina Filipos. mencionó, está en Grecia. Estamos en Filipos, en Grecia. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Ustedes recuerdan cuándo ocurrió la historia? Después de 600 años de Cristo. Ay, interesante, amiga. Sí. Y utilizando el texto que tenemos directamente enfrente de nosotros, sabemos es años después de de la resurrección de Cristo, Mm, de ¿cierto? Cristo, Pero ¿qué sí. más detalles podemos considerar? Cristina, abrir el Sí, yo, micrófono, amiga. Ahí sí, sí. sí, sí, yo pienso de que fue en el segundo viaje misionero de Pablo. Amén. Exacto, exacto. Y recordamos lo que hemos estudiado, ¿cierto? Recordamos que vimos en el primer viaje cuando fueron a Antioquía de Pisidia y predicaron allá. Luego estudiamos cómo regresaron a la iglesia de Antioquía de Siria y tuvieron que ir a Jerusalén para conversar con un concilio allá. Y ahorita están viajando de nuevo. Entonces damos cuenta que ya es su segunda ronda, la segunda ronda del segundo viaje. Excelente, amigas. Gracias de nuevo a las que están escribiendo en el chat también. Entonces, ahorita, amigas, les invito a pensar en el problema del texto. ¿Qué es el problema de Hechos 16 11 a 40? Hay varios problemas. ¿Qué son algunos, amigas? ¿Problema? ¿Me escuché? No. Sí, Elene, Ah, adelante.
problema, vemos que Pablo y Silas estaba predicando y problema que pasa, lo agarraron, lo apedrearon y después llevaron en la cárcel. Ese es un problema más grande, ¿no? Esta persecución, ¿cierto? Persecución, Y no es persecución. simplemente porque estaban predicando, pero es porque libraron a esta niña del espíritu y sus Ajá. amos estaban enojados. Entonces desean echar a Pablo y Silas de su ciudad. Están rechazando ellos. Y bueno, el milagro que Dios hizo por ellos y además lo que estaban predicando, ya los amos y los otros magistrados, los otros romanos de la ciudad no querían escuchar de ellos. ¿Problema? Sí, claro que sí. Excelente, Elene. ¿Qué más, Ujú. amigas? ¿Qué otros problemas podemos encontrar? Y problema que puede encontrar. ah, Momento que ellos estaban en la cárcel Ujú, y podemos ver cuando pasé el temblor y ellos ya sale de la cadena se sale, pero ujú, ellos estaban ahí, todavía tiene problema porque ellos no quieren salir, ellos saben que tiene poder de Dios con ellos no tenían miedo, pero ese problema de los guardias ujú. tenían temores, temores, Excelente, y, excelente. y ese Hasta que momento quería como, matarse. Sí, qué sí, problema, ¿no? Excelente, querida Elene. Qué ujú, problema tan grande, porque este pobrecito estaba en tanto viviendo en las tinieblas que tenía miedo. Vio el miedo, milagro de Dios en el terremoto con las puertas abiertas, las cadenas sueltas y ujú, dijo, ¿qué hago para salvarme? sí. Entonces, qué problema que este hombre, el carcelero, no tenía ni idea sobre la salvación que está en Y Cristo. y el Espíritu de Dios ahí, oblando en ellos. Exacto, exacto. Convéncele, Que no es convéncele. problema, que es solución. Entonces, no hablamos de eso aún. Sí, Gloria, Amén. veo su micrófono abierto, Gloria, y luego Silvia. Adelante, Gloria. Sí, acá el problema de los amos de la chica adivina. Ujú, Fue un problema para él la liberación de la joven que rendía culto al dios Apolo. Adivinación, allí opera el demonio Pitón. Entonces para él ujú, fue un problema. También para el carcelero hubo problema al momento de buscar a Pablo y a Sila y no encontrarlos en el calabozo donde los tenían. Ya lo demás ajá. lo dijeron las hermanas. Yo estoy en segunda porción, por eso me quedo de última. Está bien, Gloria, adelante nomás. Estás invitada a participar de nuevo. Y hermana Silvia, adelante, amiga. Pues un problema que tenían era cuando estaban enseñando de la palabra a los judíos que se reunían los romanos, perdón, no podían aceptar la práctica de la palabra que estaban dando. Entonces, se reunieron multitudes contra Pablo y Silas y las autoridades sacaron las ropas de Pablo y Silas y ordenaron que los azotaran con la vara y los azotaron pues bastante. Después los echaron al calabozo. Ujú, eh, a ellos los metían hasta el fondo, en lo más oscuro, lo más profundo del calabozo, no estaban sobre las cárceles que estaban los demás, y eran ujú, lugares muy oscuros y fríos. Todavía los ujú, encadenaron ahí, ujú. y Claro. yo, conforme con eso, Pablo y Silas alababan a Dios dentro de la tribulación que estaban pasando, adoraban a Dios, y fue cuando pues este vino ese temblor y se abrieron las puertas de las Ujú, cárceles, o del calabozo más bien. ujú, ujú. eh,
Excelente, Silvia, excelentes aportes. Sí, Yo creo sí, que nos es has... un ejemplo a seguir, que no nos dejemos vencer por las tribulaciones. Hay que darle Ujú. gracias a Dios en todo momento. Eso, vamos a llegar allá cuando aplicamos el texto a nosotros y estoy muy de Perdón. acuerdo, Silvia. No, está bien, estoy muy de acuerdo. Pero lo que mencionaste sobre los problemas, sí, también estoy muy de acuerdo. Y recordamos, la ciudad es una ciudad paga, ¿no? Es una ciudad de idolatría, es una ciudad contra la predicación de ellos. No todos, pero muchos. Y estaba comentando al grupo de mañana que recordamos el contexto de la historia. Están de viaje, no están de vacación, están de viaje con propósito de compartir la palabra de Dios y establecer iglesias. Y llegaron a esa ciudad con tantos obstáculos. No hay sinagoga, no hay muchos judíos. Encontraron un grupo de mujeres y mujeres no tenían mucho poder en esta época. También hay la muchacha, el espíritu que está persiguiéndoles. También la injusticia, el abuso de la ciudad hace que lo echaron en la cárcel después de azotarles. Entonces, los obstáculos que está aquí, imagino el problema tan grande que es, Dios, ¿cómo podemos establecer una iglesia acá? ¿Es posible? No, parece que no, hay tantos obstáculos. Es una ciudad incrédula, pero podemos ver que para Dios nada es imposible. Y hay soluciones a los problemas y ustedes ya lo han mencionado. Han mencionado del poder de Dios en el terremoto, en salvarles, no solamente salvar a Pablo y Silas del cárcel, pero también al carcelero de las tinieblas de su corazón. También los otros presos que escucharon la palabra de Dios mientras estuvieron en la cárcel, la familia del carcelero. También pensamos en Lidia y cómo Dios abrió su corazón y bautizó ella y su familia. También pensamos en la niña con el espíritu. No sabemos si creó o no, pero podemos ver que ella tiene libertad gracias al nombre de Jesucristo. Entonces, hay muchas soluciones que podemos ver en Filipos, gracias al poder de Dios y al poder de su evangelio. Recordamos el versículo que aprendemos: no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todos los De que todos los creen. que creen. A pesar de todos los obstáculos, creció la iglesia en Filipos como Lidia y su familia, a carcelero y su familia. Y sabemos que después que creció la iglesia, porque ¿cómo sabemos? Bueno, tenemos la carta de Filipenses. Filipenses es la carta que escribió Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a la iglesia en Filipos. Y en el principio de Filipenses, Pablo dice, saluda a los diáconos y los ancianos de la iglesia en Filipos. Es decir, que ha crecido la iglesia, hace que tienen liderazgo, hace que tienen estructura, hace que también Pablo en la carta de Filipos agradece a ellos por su ayuda en sus viajes y su ayuda a las otras iglesias. Han formado una iglesia tan preciosa que apoyan a otros en el ministerio. Entonces, sí creció la iglesia en Filipos, no era nada fácil, pero sí creció, porque la iglesia es el poder del evangelio y no de nosotros. Amigas, ahorita vamos a aplicar lo que hemos visto en Hechos 16 a nuestras vidas. El punto principal es clarísimo. Dios obró en Filipos. Utilizó Pablo, Silas para compartir su evangelio y obró fe en los corazones de Lidia, su familia, carcelero, su familia. Entonces, hay muchas cosas que pasó en Filipos, pero el punto principal es que la palabra fue predicado y personas creyeron gracias a la obra del Espíritu Santo. Entonces, ahora invito los comentarios de ustedes sobre el pecado y también sobre la gracia que podemos encontrar en la historia. Empezamos con el pecado primero. ¿Qué pecado vemos en la historia?
y también confesamos en nuestras vidas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado está en la historia y qué pecado confesamos en nuestras vidas? Nadie. A veces necesitamos un poco de tiempo para pensar, considerar. Está bien. Ay, veo la mano de Carmen. Adelante, Carmen. Hola. Bueno, yo aquí veo el pecado que es el espíritu engañoso que había aquí Ay, en la sí. muchacha, que un espíritu de adivinación que engañaba pues y daba ganancia a los amos, ¿sí? Entonces es un pecado porque estaba ahí engañando, sí, a las personas. Lo aplicamos a nuestra vida en el día de hoy y a veces pasa eso en muchas iglesias. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a personas decir, sí, es que Dios me mostró esto, Dios me dijo, y hay que tener mucho cuidado porque hay espíritu de adivinación que se entran en las iglesias y no es el Espíritu Santo de Dios que obra, sino es el espíritu engañoso, y por eso que engañan a muchas personas. Kundalini. Ujú, Entonces, excelente. pues, entonces ese es el pecado que veo acá, de ese espíritu engañoso. Y bueno, y también el pecado que también azotaron, ¿no? A los discípulos del Señor y a los siervos de Dios, cómo lo azotaban por predicar el Evangelio. Pues entonces también eh, se sabe que la palabra de Dios dice que, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? A usted no lo Ujú, aborrecen, no lo azotan a ustedes, me azotan es a mí, me aborrecen es a mí. Por eso que cuando el Señor Jesucristo confrontó a Saulo de Tarso, le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí es donde vemos ese pecado, sí, que no persiguen a las personas, persiguen es al mismo Señor Jesucristo, porque por amén. medio de nosotros, que somos los que predicamos y llevamos las buenas nuevas de la salvación, pues Cristo es el que Ujú, está orando. Si nos desprecian, si nos tiran la puerta en la cara, porque muchas veces cuando uno sale a predicar puerta a puerta, eso le habla a alguien y va y le tiran la puerta en en la cara y dice, no, yo no quiero saber nada de su Dios, que esto. Entonces ahí uno como que recibe una ley y dice, bueno, no es a mí, no es a mí que están despreciando, aunque duela a veces uno sentir eso. Pero entonces ese es el pecado que, y bueno, lo aplicamos a nuestra vida, de que nunca debemos estar diciendo siempre, si no tenemos el discernimiento de verdad, que es el Espíritu Santo que está hablando en nosotros, no debemos de estar diciendo, es que Dios me dijo esto, que Dios me dijo que hicieras esto. No, entonces es mejor esperar que el Espíritu Santo de verdad obre en nosotros. Bueno, amén. la gracia de Dios, el amor de Dios que veo aquí también, cómo Dios tuvo misericordia y amor por la mujer, ¿no? Porque dice que adoraba a Dios, a la mujer de Lidia, ¿cierto? Dice que Ujú, adoraba ujú, a Dios. Y aquí también vemos que cuando nosotros predicamos la palabra, ¿no? Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces, nosotros damos la palabra, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra en las personas, porque aquí dice que fue Dios que le tocó el corazón, ¿cierto? Entonces, ujú. abrió el corazón y el entendimiento para que ella pudiera Excelente. aceptar. Y ese amor que estuvo por ella, que ella quedó tan enamorada de Dios, que empezó escuchando a Pablo escuchar, y en lo último, acá en el 40, en el versículo 40 dice que cuando salieron ellos de la cárcel, ella le dijo a Pablo, venga, y entraron una vez también a la casa de la mujer de Lidia. También el amor Ujú, de Dios, con la gracia del Señor, fue que Dios usa sus maneras, ¿cierto? Para llamar a cada uno de nosotros. Dios, Él es el que obra cómo hacer todas las cosas. O sea, como nosotros no buscamos a Dios, no fuimos los que elegimos a Dios, sino que Dios nos elige a nosotros, Él es el que nos llama. Entonces, Él tiene sus maneras, cómo llamar a uno, cómo ay, atraer a sí. uno a su presencia, cómo llamarlo. Y mira cómo usó la cárcel para ese hombre carcelero, el guardia. Mire, y ahí él, sin nadie predicarle, lo que dijo fue, ¿qué hago? ¿Qué hago para ser salvo? Imagínense. Y entonces, ¿qué le dijeron ellos? Ahí vemos el amor de Dios que dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú, no solamente tú y toda tu Mm, casa. Entonces, ese es el amor de Dios
cuando Dios obra en la vida, en el corazón de cada uno. Yo creo que nosotros debemos solamente disponer el corazón. Si nosotros disponemos el corazón, el Espíritu Santo obra en nosotros. Él es el que obra en nosotros. Él es el que nos toca, el que nos abre el entendimiento, el que nos hace creer y tener esa fe de la gracia del amor en nosotros. Ay, Bueno, sí, excelente, querida Carmen. Muy de acuerdo con todos sus comentarios. También me da un poco de emoción considerando Lidia y su conversión, como somos mujeres, ¿cierto? Y como Dios amó tanto a esta mujer extranjera en esta ciudad al lado de un río, que envió un equipo misionero a ella y a el mismo Dios obra en nosotros, ¿cierto? También como buscó, Dios misionero buscó al carcelero. Y es increíble pensar en la cantidad de maneras que utiliza Dios y gente que utiliza Dios para compartir su amor con nosotros. Qué emoción. Gracias por compartir. Gloria, adelante. Adelante. Bueno, aquí hay dos pecados más, que es la injusticia y la brujería. Era un Ujú, pueblo pagano, un pueblo ujú, bajo esa cobertura de tinieblas que era la brujería. Mi hermana está diciendo que debemos tener mucho cuidado con lo que se nos dice, donde hay falsos profetas, vamos a decirlo así, donde ujú, hay hermanos que están siendo dirigidos por Kundalini, que es el falso Espíritu ujú, Santo, y no por el Espíritu Santo. Pero yo quiero acotar que en este caso, la chica que adivinaba, ella no estaba engañando a nadie en el nombre de Dios, ella lo hacía en el nombre de su dios Apolo, ¿verdad? Y era su fe, era su creencia. En este ujú. caso no aplica que ella está engañando con un espíritu, con un falso Espíritu Santo, porque no es el caso de ella. Ella adoraba a su dios Apolo con Pitón, que es el espíritu de adivinación. Amén. Sí, es interesante tus comentarios, Gloria, porque cuando regresamos a parte con esta niña, consideramos lo que ella estaba siguiendo por días, estaba siguiendo Pablo y Silas y los otros, imaginamos, diciendo, a ver, necesito buscar exactamente la palabra que utilizó, perdón. A ver, están en, Sí, ella decía que ah, son hijos de Dios. claro, dice, ay, sí, aquí está. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes están anunciando un camino de salvación. Entonces, yo creo que ustedes dos están correctos, porque sí, Gloria, ella, bueno, el espíritu que tiene no es de Dios, y estás correcta en decir que adoraron otros dioses en esa ciudad, especialmente el Apolo. Pero también acá, el espíritu en ella está utilizando ella para decir, hablar sobre el Dios Altísimo. Y suena, si simplemente ves las palabras, se ve, bueno, quizás está bien, está diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que es la verdad, son siervos del Dios Altísimo. Están anunciando un camino de salvación. Es la verdad, eso es lo que están haciendo. Pero por la reacción de Pablo entendemos que la intención y la forma de hacerlo no fue para de verdad adorar, glorificar a Dios, era para molestar. Entonces, en este caso, creo que sí, el Espíritu estaba usando a esta niña para borrar de Dios mismo y sus siervos. Entonces, yo creo que las dos cosas son correctas y es gravísimo el pecado ahí. Y la pobrecita joven que estaba atrapada bajo estos amos terribles y también bajo el espíritu. Y amigas, ¿la brujería existe hoy en día? Sí. ¿Los malvados espíritus existen hoy en día? Sí. ¿Hay Sí. falsos profetas? Sí. Hay personas que utilizan el nombre de Dios, pero la verdad es que están engañando. Sí. Entonces,
El pecado que podemos ver en este ejemplo de idolatría, de adorar a otros dioses, también de usar el nombre de Dios en vano. Hey, es pecado que sí existe hoy en día, y pecado gravísimo. ¿Y cómo afrontamos ese pecado? Como Pablo, en el nombre de Jesucristo. Excelente. Gracias, Gloria, por compartir. Gracias a todos. Sí, aquí hay, gracias Anita también y Cristina en el chat estaban escribiendo incredulidad, engaño, idolatría, pecado, mentiras, espíritus engañosos. Excelente, hay muchos pecados aquí. También podemos hablar un poquito, bueno, alguien lo mencionó, creo que era Silvia, o quizás Gloria, perdón, no recuerdo. Algunos de ustedes mencionaron el pecado de la injusticia y el abuso también. ¿Y hay gobiernos hoy en día que abusen la gente? Sí. ¿Hay Ah, gobiernos que no muestran justicia? Sí. Entonces muy, también es pecado. ¿Estás de acuerdo, Gloria? muy Sí. totalmente. Uy, Sí, sí, sí. yo tengo Podemos misericordia de identificar, ellos. podemos identificar mucho con Hechos 16. Es una historia basada en el pasado, pero es una historia real y es una historia que sí, podemos identificar con esta historia hoy en día también. Elena, ¿deseas compartir, amiga? Sí, yo quiero decir, por ejemplo, ¿qué pecado veo en esta historia? Confesé en mi vida. Por Ujú, ejemplo, el pecado más grande que yo le vi en esta historia es el pecado del pueblo de Filipe, porque ellos falta creencia en Dios. Ellos estaban sirviendo Baal, sirviendo Satanás, ujú, pero ah, puede compararlo de nuestra vida, ¿no? De mi vida y de nuestra vida. ujú, Y nosotros debe tener la fe en el Señor, debe firme en la fe. Por ejemplo, ellos estaban viviendo así porque ellos no creen en nada, ellos no tienen fe, hasta no, ellos no quieren, no tienen fe, hasta en el diablo ellos no quieren, porque ellos no mm, saben cómo debe, debe comportar, debe servir, debe aceptar a Cristo. Ellos están en la duda, pero nosotros no tenemos duda. Como, como ve que Silas y Pablo y Silas están en la cárcel, ellos tenían fe, ellos tenían confianza en Dios, ellos estaban cantando, ellos estaban orando, porque ellos mm. saben que tiene un Dios que va a deliberar ellos de esta cárcel. Así Así que es. nosotros también, ese ejemplo para nosotros debe afirmar nuestra fe en el Señor. Así Ese bueno para que de nuestra vida debe así. afirmar nuestra fe en el Señor. Excelente. Ujú. Excelente. Ay, Amén. querida, muy de acuerdo. Y estás llevándonos a la pregunta sobre la gracia de Dios, porque sí recordamos, bueno, nosotros estuvimos en las tinieblas también. Es decir, que Dios tenía que abrir nuestros corazones. Dios tenía que salvarnos y lo hizo. No, no nos buscó como buscó a Lidia Carcelero. Qué amor increíble que el Dios Todopoderoso, Dios de milagros, obró este milagro en nuestros corazones también. Y por eso podemos identificar con ellos, porque nosotros también somos salvos por la gracia. Estuvimos como el carcelero, ¿qué hago para ser salvo? ¿Qué hago para salvarme? La respuesta es nada. No hay nada que podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Es simplemente creer en lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo. La salvación es por la fe. Y yo creo que el versículo 30 y 31 son los versículos más poderosos de ese texto sobre el Evangelio. Recordamos que el Evangelio nos apunta a la salvación. Y ahí podemos encontrar salvación en Jesucristo. Es clarísimo allá. Sí. También podemos ver fruto de fe en Lidia y en el carcelero. Fueron Ujú. salvados, Dios abrió sus corazones y luego
ya sus vidas fueron cambiados. Querían ser bautizados. Querían bautizar a sus familias. También abrieron sus casas al equipo misionero. Ayudaron, dieron comida a ellos, ayudaron a ellos. Entonces, podemos ver fruto de fe en ellos. Y gracias a Dios misericordioso, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, hay fruto, nos cambia, no somos como antes, somos criaturas nuevas, puro por la gracia de Dios. Y yo creo que fue Silvia que habló antes de una forma tan linda sobre la tribulación y cómo Dios obra en todo, ¿cierto? Nuestro Dios es tan bondadoso y tan sabio que incluso con la maldad de este mundo puede usarlo para nuestro bien. Es decir, en el terremoto de esta historia, cuando estaban azotando a ellos, con todo lo que pasó, podemos ver la mano de Dios obrando para el bien de la gente allí. Y es lo mismo en nuestras vidas, ¿cierto? En las montes y valles de la vida, confiamos que Dios está obrando para nuestro bien. A veces no lo sabemos. A veces llegamos a una ciudad como ellos, a Filipos, y decimos, ¿qué está pasando acá? ¿Qué hago aquí, Dios? Estoy intentando plantear iglesias, estoy intentando hacer cosas y ¿por qué no nada está pasando? Y detrás de todo, ¿quién está obrando? Dios. Entonces, Sí. aprendemos mucho de nuestro Dios bondadoso, de este texto. Bueno, amigas, también, perdón, por el tema de tiempo voy adelante. También pensamos en qué podemos pedir que Dios obre en nosotros. Pedir que Dios nos haga valientes para proclamar su evangelio, ¿cierto? Incluso con pies en el cepo, que proclamamos, que cantamos su palabra, que contamos el Evangelio. Hemos visto a Pablo predicando, ¿cierto? Predicando sermones en iglesias y ahora podemos verle contando las buenas nuevas de Cristo al lado de un río, en la plaza central, en un cárcel, en las casas. Es decir, Dios danos oportunidades, como podemos ver acá, para simplemente compartir. No tenemos que ser predicadoras para poder compartir la palabra de Dios. No necesitamos púlpito para hacerlo. Jamás podemos compartir en cada situación. Gloria a Dios. Am, y que, bueno, recordamos que la iglesia está basada en la palabra. Aquí en Filipos no había sinagoga, no hay pastor, no hay fondos para establecer un ministerio grande. Simplemente hay la palabra y creyentes. Y eso es una iglesia, palabra y creyentes. Y Dios creció la iglesia con su poder, simplemente con personas que escucharon, creyeron y querían compartir también. Y así son las iglesias ahora. Si reunimos con 2 personas o con 100 personas, si estamos alrededor de la palabra de Dios, somos iglesia. Somos iglesia, gloria a Dios. Bueno, amigas, con eso hemos terminado el texto de Hechos 16. ¿Algunos comentarios sobre el texto? ¿Preguntas, dudas Sí, sobre Hechos 16? ¿Quién dijo sí? ¿Gloria? gloriecita. Ya, adelante. Cuando, con respecto a decir que somos pecadores o no, cuando estamos en tinieblas, no conocemos de Cristo, somos ignorantes de el plan de salvación de Jesucristo. Una vez conocemos, se nos predica, se nos enseña, allí es cuando vamos a ser libres porque estamos conociendo la verdad. Entonces, ya cuando nosotros hagamos una acción contraria a la voluntad de Dios, allí sí nos convertimos en pecadores porque tenemos un conocimiento de la palabra y estamos transgrediendo las normas que están establecidas por el Señor. Es mi opinión. Cuando estamos en la tiniebla, estamos ignorantes. Como dijo el eunuco, si no hay quien me predique, si no hay quien me enseñe, yo no sé. O sea, el que no sabe, no está en tinieblas, más yo considero que se peca grandemente cuando nosotros conocemos de la palabra y transgredemos las normas,
y los estatutos que están aquí como base, pues como fundamento, como el que lo que ha establecido el Señor para nosotros. Una vez Mm. lleguemos al reino, porque también dice la palabra que uno está si uno está allí y se retrocede, es peor. Entonces ya ahí hay pecado y pecado convicto y confeso. Es mi Mm. opinión al respecto. Gracias por compartir, Gloria, porque sí, en un lado, sí hay una gran ignorancia cuando no conocemos la palabra de Dios. Y es la verdad que la fe viene por oír y por oír la palabra. Entonces sabemos que está en la palabra la conversión, está en la palabra poder de Dios. Pero eso no es decir que no existe pecado antes, porque la palabra dice que nacimos en el pecado. Y Así. las tinieblas no simplemente son, bueno, son la ignorancia, es parte de las tinieblas, pero también en Efesios 2 habla de las tinieblas y dice que en las tinieblas vivimos en conformidad con el príncipe del poder del aire. ¿Quién es eso? El diablo. Es decir, que sin Dios estamos en pecado. Sin Dios estamos muertos en el pecado. Sin Dios estamos en las tinieblas. Claro, hay ignorancia, pero también existe pecado incluso con ignorancia. Por ejemplo, yo tristemente en mi vida puedo pecar contra otras personas sabiendo lo que estoy haciendo y también sin saber lo que estoy haciendo. Es decir, que sin intentar puedo causar daño a mi prójimo sin Sí, saberlo. Es pecado, existe, es algo que pasó, pero es decir que nosotros el pecado nos separa de Dios. Si estamos separados de Dios, estamos bajo las tinieblas, que es bajo poder de Satanás. Y dice acá en Efesios 2, versículo 1, a ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ahí podemos ver que la conversión no es simplemente de la ignorancia, es de pecado. Porque si no tienes Dios, no tienes la gracia. Estás en pecado, sin Dios. Hay una cita de los Salmos, no recuerdo exactamente esta, cuando David habla de cómo desde la concepción, en el vientre, como nacimos en pecado, porque por Adán y Eva entró pecado al mundo. Entonces es tristemente parte de nuestra naturaleza. Pero en Dios somos nuevos y ya no estamos bajo el poder del diablo, gracias a Dios. Amén. Ah, veo las manos de mis amigas. Gracias. Adelante, Cristina, y luego Carmen. Sí, en esta historia me llama la atención mucho de que el apóstol Pablo eh, se dejó, no sé el por qué, se dejó azotar o se dejó porque era una persona romana. O sea, no dijo antes, soy romano, para Claro, que no no lo dijo azotaran. nada. Sí, sí, interesante, ¿no? Entonces, entonces digo yo, sería para hacer la salvación de la familia, del carcelero y de todos los que se convirtieron en ese momento. Entonces, esa es mi pregunta. No. Es mi pregunta también. Tenemos que preguntar a Pablo cuando llegamos al cielo. O Sí. quizás lo dijo y nadie estaba escuchando, ¿cierto? Soy romano. Sí, Pero pudo haberlo sí, evitado, ¿no? deberían caminar con un letrero. Soy ciudadano romano, no me molestes. Sí, excelente. No, no sé, no tengo idea, pero imaginamos que Dios estaba manejando esa situación. Dios lo utilizó. Entonces, bueno, algo para conversar con Pablo. Profesora, y al final quería hacer unas preguntas, tal vez nos quedamos Ya, unos 2, 3 minutos. Porfa, ya, gracias. claro que sí. Adelante, Carmen. Hermana Carmen. Bueno, yo quiero agregar algo
¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí me Ujú, escuchan? No. ujú. Bueno. Yo quiero agregar algo del pecado, ¿cierto? Como está hablando del pecado, de la ignorancia. Yo creo que el Yeah. pecado aplica para todos. El pecado aplica para creyentes y no creyentes. Porque Ujú. acuérdese que, no me acuerdo ahorita dónde dice la escritura, pero sí lo dice la Biblia, que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado Les por pecado. contaba por pecado. Y- Sí, y yo creo que toda persona sabe hacer lo bueno y sabe qué es lo malo. Entonces, Ay, sí. así, así no A tenga eso me Cristo en el refería corazón, yo, mi hermana. A eso me ahí refería se yo, que tanto en Cristo y pecamos, entonces ahí ya hemos salido de la ignorancia, hemos salido de las tinieblas y estamos acá, y es lo que se nos demanda por pecado. Adelante. pero todos pecamos, todos pecamos. Porque Claro, cada ratico. acuérdense que el Señor Jesucristo cuando vino, Él nos perdonó a todos, a toda la humanidad, dijo, a todos, a todos nos perdonó nuestros pecados, A todos nuestros Los los que pecados del pecados. creen en mundo. él. Así que cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros lo que debemos hacer es confesarlo y apartarnos del pecado. Pero todos nacimos, como dijo la profe, todos nacimos con ese pecado original, el pecado de Adán. Entonces todos somos pecadores. Entonces hay pecados inocentes, sí, hay pecados inocentes, pero una persona no cristiana sabe cuando está haciendo algo malo, eso le es pecado, y muchas personas saben, por eso hay muchas personas que son de esos que hacen pues muchas cosas malas, ellos mismos lo confiesan y lo dicen. Yo no tengo perdón de Dios porque yo estoy lleno de pecado, yo he hecho muchas cosas malas. O sea, sí saben, o sea, por más que estén en ignorancia de que no es cristiano, sí saben que es pecado, sí saben que es pecado. Ujú. Pero bueno, Reconociendo al Dios. Ay, perdón, amigas, estoy apagando los micrófonos para poder escuchar Carmen. Perdón. Adelante, querida. bueno, entonces, sí, entonces por eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, que por eso Él vino y dijo, no, ya, todo es hecho nuevo. Entonces, Mm. pecamos todos los días, sí, pero venimos ante su presencia y decimos, Señor, aquí estoy, soy una pecadora, pero bueno, ya tenemos la luz de Cristo. Entonces, yo quería, pues, explicar eso, no sé si estaré equivocada, profe, pero yo sé que en la palabra dice que el pecado original nacemos todos, pero nuestro Señor vino y aunque no seamos cristianos, sabemos que estamos pecando, que Ujú. estamos haciendo algo malo. Así que eso no es excusa para decir que, no, que yo no sabía. No, sí, entonces, si yo no soy cristiana, digamos, poniendo un ejemplo, y yo le hago algo mal a alguien, mato a alguien, que Dios me guarde, ¿sí? Entonces, obviamente vas a ver que eso es malo, ¿cierto? Que sí, que eso es un pecado, ¿cierto? Ujú. Entonces, ya hoy en día, como ahorita que cuando hablamos lo de la muchacha que estaba pues con el espíritu de adivinación, eso existe desde la Ujú. antigüedad y hoy en día todavía existe, eso es un pecado, ese espíritu Ujú. engañoso, ese espíritu de brujería, ese espíritu de las tinieblas. Entonces, eso quería aclarar. Bueno, muchas gracias. Excelente, Carmen. Y estoy muy agradecida por tus comentarios porque me hizo recordar a Romanos 1, porque en Romanos 1 habla de conocimiento que todos tienen de Dios. Es decir, bueno, voy a leerlo nomás. En Romanos 1, empezando en versículo 18, dice, la ira de Dios se revele desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces ahí podemos ver por la creación, por nuestras conciencias, por ser nosotros nomás creados por Dios, sabemos en general que hay un Dios. Sabemos por la conciencia que hay bueno y mal. No conocemos a Jesús por la creación. Puedo ver las montañas de Ecuador y decir, wow, hay un Dios. Pero no conozco
Jesús en las montañas de Ecuador, ni en en mi conciencia tampoco. Por eso necesito la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me revela quién es mi Salvador, Jesucristo. Pero no tengo excusa de no creer en Dios en general, porque la palabra dice que no tengo excusa, que desde la creación Dios ha revelado a sí mismo a nosotros. Entonces, muchas gracias por tus comentarios, Carmen, porque me hizo recordar Romanos uno y Romanos 2 hablan mucho sobre el pecado y la gracia. Y son dos capítulos bien profundos donde pueden aprender más sobre el pecado original, como dijo Carmen, el pecado que está en cada uno de nosotros y también, claro, la justicia que tenemos en Dios. Antes había muchos micrófonos abiertos y tenía que cerrarlo para escuchar a Carmen. Entonces, perdón, si alguien desea compartir, por favor, abre de nuevo su micrófono. No quería am, cerrar, por ejemplo, no sé cómo, no quería cerrar su micrófono sin el intento de escucharles. Simplemente quería escuchar a Carmen, no más. Entonces, ¿otros comentarios o preguntas, amigas? ¿O vamos adelante? Veo micrófono abierto de Gloria. Adelante, querida. Nos queda claro que cuando aceptamos a Cristo y confesamos nuestros pecados, esos pecados son perdonados. Dice que Él los lanza al fondo del mar. Nosotros tenemos que arrepentirnos en el día a día con pecados voluntarios e involuntarios que cometemos, pero es un día a día, Excelente. ya que ellos pecados fueron olvidados por Dios, fueron limpiados. Dice que si son como bien negros, oscuros como la grama, Él los blanquea y quedamos Ujú, limpios, pues somos ujú. una nueva criatura. Aunque hay una cosa Excelente. muy interesante, nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador y obtenemos la salvación. Pero en el tema más adelante que me habló mi hermana esta mañana sobre la liberación, que es el pan de los hijos, hay que confesamos a Jesucristo para salvación, pero tenemos también que ser libres, liberados en el nombre de Jesús. Eso es otro tema, pero sí concuerda uno con el otro, pues, de que nuestros pecados fueron olvidados ya, los pasados, Sí, no va. Y a sí. veces, ¿qué pasa con eso? Que a veces cuando nosotros no nos perdonamos, no lo olvidamos, viene el diablo todo el tiempo a echarnos dedos, a recordar y a recordar para hacernos avergonzar y para seducirnos al retroceso, como que no Mm, somos dignos de ser hijos de Dios por lo que hicimos y merecemos estar nuevamente donde estábamos antes. Que el Señor nos sí. guarde de eso. Excelente, querida. Sí, y buenos recuerdos, porque lo que estás hablando es la vida de santificación de nosotros. Es decir, somos justificados por la fe. Tenemos salvación en Jesucristo, como dijiste bien, ya borró nuestros pecados. Estamos conectados a su vida perfecta, su muerte y toda la resurrección. Y cuando tenemos el Espíritu Santo ya, produce el Espíritu mismo fruto en nosotros, fruto de arrepentirnos cada día, fruto de desear cambiar, la motivación para cambiar, los dones para hacer buenas obras. Es decir, es obra del Espíritu Santo en nosotros cada día. Y en la vida de santificación de nosotros, recordamos siempre dónde está el poder. El poder está en Dios. Entonces, para mantenernos en la fe, para seguir en la fe como cristianos, descansamos, que es obra del Espíritu Santo, y también sabemos dónde encontramos al Espíritu Santo. Bueno, está en nosotros. Y crece la fe en nosotros por la palabra. Entonces, por eso mantenemos a nosotros mismos en la palabra, porque ahí el Espíritu Santo está dándonos todo lo que necesitamos en nuestras vidas cristianas para quedar en la gracia de Dios, en la liberación, como dijiste. Y sería fácil pensar que ya Dios me salvó, pero necesito obrar para mantener mi salvación. Bueno, no, eso es negar gracia. Dios nos salvó, tal cual, Dios nos salvó. Y lo que puedo hacer ahora en mi vida no viene de mí, viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Entonces,
cada día lavamos la cara recordando nuestro bautismo, recordando Dios ha lavado nuestros pecados. Dios está haciéndome nuevo. Dios está limpiándome. Hoy día es un otro día para vivir en la gracia de Dios. Y caminamos en camino con el Espíritu Santo, es decir, vivimos con el Espíritu Santo. Hay muchos comentarios. Perdón, amigas, vamos adelante, pero ay, qué hermoso, la verdad, esta conversación. Ustedes son un grupo tan precioso. Deseo compartir con ustedes algunos puntos clave sobre Pablo y sobre Pablo capacitaba a otras personas. Entonces, invito a ustedes a anotar la pregunta que está en la pantalla. También va a estar en el chat, está ya en el chat y está en la grabación, claro. Son las preguntas del proyecto final. La primera pregunta es explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas. Y vamos a anotar 6 puntos clave, amigas. Entonces, 6 puntos que hemos aprendido de Pablo en el libro de Hechos. La primera, Pablo siempre capacitaba a otras personas sobre el mensaje del evangelio. Es decir, que él creyó que el poder está en el evangelio, es el poder de Dios para la salvación. Entonces, la mejor forma de capacitar a alguien es mantenerles en el evangelio, es compartir el evangelio con ellos, es mostrarles cómo leer la Biblia, estar en las escrituras. Pablo buscó edificar sobre el mensaje básico del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cristo crucificado, Cristo resucitado, salvación por fe en Cristo, en su obra. Entonces, aun cuando Pablo no podría pasar mucho tiempo con un grupo de personas, predicó el evangelio. Predicó, como hemos visto, en la cárcel, en las sinagogas, en las plazas, al lado de los ríos. Eso es el punto clave, lo más importante, amigas, de las 6 puntos que vamos a tener. ¿Cómo capacitamos a otros? En el evangelio. Ahí está el poder. También Pablo estableció iglesias indígenas. Es decir, Pablo no quería ir a todas las partes haciendo copias de la misma iglesia. Él entendió que hay culturas distintas, hay dones distintos, hay distintos grupos de personas. El evangelio nunca cambia, la doctrina nunca cambia, la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero la forma en cómo congregar, la forma en cómo compartir la palabra con otros puede ser distinto, dependiente en la cultura. Entonces, Pablo jamás dirigió que la iglesia tiene que se ve de esta forma. No, simplemente compartió la palabra de Dios, el evangelio. Entonces, cuando pensamos en iglesias indígenas, pensamos en iglesias que son capaces de sostenerse por su propio pie. Pablo no llegó diciendo, aquí está tu pastor, aquí está la plata para construir tu iglesia, aquí está tu ministerio. No, compartió el evangelio y ellos mismos crecieron en el evangelio por sí misma. Es decir, utilizaron sus mismos fondos. También administraron a sí mismo la iglesia, las iglesias que fundó. Entonces es un punto importante que la iglesia son creyentes alrededor de la palabra de Dios. Y Pablo lo creó y permitió que ellos podrían hacerlo como ellos querían. Entonces, es un punto importante ahí. Además, Pablo no dejó sus congregaciones. En ese momento tenía que escribir cartas porque era la forma de comunicación, ¿cierto? Pero Pablo nutrió a las congregaciones por sus cartas y algunas de sus cartas tenemos en la palabra de Dios. Nosotros hoy en día tenemos muchas otras maneras de comunicar, celulares, WhatsApp, Internet, Wi-Fi, tenemos un montón de maneras, aviones también. Entonces, podemos ver cómo Pablo quería animar las congregaciones por mensajes, nosotros también deseamos animar unos a otros. Y también Pablo, cuando podría, visitó las iglesias. Quería estar allá en persona. Entonces, sabemos que regresó Pablo a Filipos. Hace algunos años regresó para animar la congregación allá.
nosotros también deseamos hacer lo mismo con los grupos de fe, ¿cierto? Animarles en persona. También Pablo estaba casi siempre, amigas, Pablo estaba trabajando en equipo. Viajaba en equipo, trabajaba en equipo con hombres, con mujeres, con apóstoles, también con miembros de iglesias nomás. Él siempre estaba viajando y trabajando en equipo. En Hechos 16 hemos visto que trabajaba con Silas, con Lucas y con Timoteo. Además, trabajó con el carcelero y con Lidia. Es que ellos como se eran convertidos y también empezaron la iglesia allá. Pablo estaba animándoles nomás. Entonces, solamente podemos imaginar, queridas, cómo era viajar con este grupo de misioneros. Imaginamos lo que aprendieron ellos, ¿cierto? Entre ellos mismos, escuchando a ellos mismos, hablando, orando juntos. Imagino que era como un seminario pequeño de ellos viajando y aprendiendo de unos a otros. Y al punto final, número 6, es que Pablo no hizo todo solito. Envió personas para comenzar otras misiones y también para capacitar a otros. Entonces, Pablo era tan humilde, sabía que el ministerio era mucho más grande que él y confiaba en la gente para enviarles a ellos también a compartir la palabra para establecer iglesias. Hay un gran ejemplo de estos puntos en el hombre de Timoteo. Sabemos que Timoteo era un joven y Pablo lo conocí y llevaba a él a Timoteo en su viaje misionero. Entonces Timoteo aprendió de Pablo en el viaje misionero y llegó a ser un líder en la iglesia. Y no un líder con todo el poder, no. Timoteo era un líder que capacitaba a otros, que fue a visitar iglesias, que estableció iglesias, que eligió líderes para que ellos puedan hacer iglesias. Entonces podemos ver cómo de verdad trabajaron en conjunto y de verdad creyeron que todos forman parte de la iglesia. Entonces ahí están los 6 puntos de cómo Pablo capacitaba a otros. Y recordamos, queridas, algunos puntos importantes de Dios. Eso no solamente fue algo de Pablo, es lo que desea Dios. La siguiente pregunta del proyecto final dice, ¿por qué es tan importante capacitar a otros? ¿Por qué es importante? No solamente es algo, ay, qué lindo, mira qué hizo Pablo. No, es fundamental. ¿Por qué es importante capacitar a otros en la obra? Bueno, amigas, porque Dios lo quiere. Es como es la iglesia. Dios desea que cada persona comparte el mensaje. No solamente los líderes, no solamente los pastores, todos. Y lo ha dejado clarísimo en la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Eso no es solamente para los pastores, es para nosotros, ¿cierto? Cada creyente, vayan y hagan discípulos. Es como lo que hizo Lidia y el carcelero. Y si fueron a buscar sus familias, ¿cierto? Para ser bautizados. Es lo mismo con nosotros. También recordamos no solamente la Gran Comisión, pero también lo que hemos visto en Hechos 1, que sí, vamos a recibir poder del Espíritu Santo, dijo Jesús, y van a ser mis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Somos testigos, ya, somos testigos. Y el versículo de Pedro es súper claro que es el ministerio de todos, la iglesia. Dice en 1 Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. No necesitamos ir al templo para buscar al sumo sacerdote allá para poder hacer el ministerio. No, Jesucristo es el sumo sacerdote
y nosotros tenemos acceso directamente a Él, nosotros ahora formamos parte del real sacerdocio. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos el poder de Dios, la autoridad de Dios para compartir la palabra con otros. Algunos en una forma más formal y otros de una forma informal, pero es el trabajo de todos. Entonces, ¿por qué capacitamos a otros? Porque jamás deseo que piensen que la obra depende del liderazgo nomás, de pastores nomás o profesores. No, la obra está en cada uno de nosotros. Además, la palabra dice que cada cristiano es colaborador de Dios. Nuestra conversión es también nuestro llamado. Lo hemos visto con el carcelero y Lidia, ¿cierto? Su, su conversión era su llamado. Y sabemos, queridas, que la iglesia en Filipos creció en la casa de Lidia. Ella abrió su casa no solamente al equipo misionero, pero empezó la iglesia en su casa. Es decir, que nuestra conversión es también nuestro llamado. Somos cambiados. Si creemos en Jesús, va a mano con nuestra creencia, va a mano el deseo de compartir, de congregar, de por nuestras palabras o acciones demostrar quién es Dios. Y hay muchas partes de la palabra de Dios que demuestra que nuestra conversión es también nuestro llamado. Aquí están algunos. Segundo Corintios 4:13. Creemos y por lo tanto hablamos. Van en conjunto. También segundo Corintios 5 versículos 14 a 15. El amor de Cristo nos lleva a actuar así. Él murió por todos, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, que el amor de Cristo nos cambia. Ahora vivimos por Él y no por nosotros. El amor de Cristo nos lleva a actuar así. Amamos porque Dios nos amó primero. Además, la palabra dice que cada cristiano forma parte de la iglesia y cada cristiano tiene dones del Espíritu para el bien de la iglesia. La iglesia no es un pastor. La iglesia es cada cristiano. Formamos parte de la iglesia. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿por qué capacitamos a otros? Porque es lo que Dios desea, ¿cierto? Es como no trabajamos en equipo, como no depender de otros cristianos, formamos la iglesia. Y la última punta que quería compartir es, queremos capacitar a otros porque estamos bajo ataques, queridas hermanas. No hemos conversado ya en este curso, pero estamos bajo ataques del diablo, especialmente los creyentes, especialmente las iglesias. Hemos hablado de los falsos profetas, hemos hablado de los espíritus engañosos. Necesitamos que todos los creyentes conocen con profundidad la sana doctrina. Queremos preparar a cada persona a poder declarar las verdades de la palabra de Dios. Entonces, sí, capacitamos a otros, como Pablo. Querida Silvia, adelante. Fuimos llamados por Cristo por Dios para hacer que los que llevemos la palabra de Cristo a los lugares más lejanos, a los lugares de necesidad, porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor y para eso fuimos escogidos, para compartir las buenas de Dios. Por Yes, eso es que es un mandato el ir a compartir la palabra. exacto, exacto. Y querida, hay personas perdidas en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos. Es decir, que si Dios nos da la oportunidad de ir a partes lejos, qué bien, gloria a Dios. Pero la obra no es lejos siempre. La obra muchas veces está exactamente donde están. Y ustedes tienen acceso a personas
que, bueno, yo no tengo acceso a esas personas, ni quizás algunos pastores de sus comunidades, pero sí, ustedes tienen acceso a ellos. Y quizás jamás entraron en la iglesia, quizás jamás hablaron con un pastor, pero sí hablaron con ustedes. Es decir, qué hermoso la iglesia, ¿cierto? Que cada uno de nosotros de verdad tenemos oportunidades del Espíritu Santo para proclamar. Gracias, querida Silvia, estoy muy de acuerdo. Y bueno, amigas, al final, la pregunta al final es simplemente para recordarles qué deseamos nosotros como Academia Cristo. Deseamos seguir el ejemplo de Pablo. Deseamos trabajar en conjunto con ustedes en compartir la palabra de Dios. Es decir, que, bueno, nosotros somos como Pablo, salvos por la gracia de Cristo. No merecemos nada de nada y tenemos todo en Jesucristo. Entonces, ¿cómo no compartimos con todo lo que podemos la gloria de Dios, cierto? El privilegio del Evangelio. Entonces, por eso queremos, en conjunto con ustedes, queremos estudiar la palabra. Queremos tener una unidad de fe, es decir, estudiar y tener una unidad de lo que estamos estudiando. Y también queremos animar unos a otros a compartir la palabra ya en nuestras comunidades. Y como ustedes, espero, como ustedes saben, en nuestro programa tenemos dos niveles. Estar en el primer nivel, estamos estudiando, estamos aprendiendo, estamos buscando la unidad de fe y además tenemos el método de las 4C para poder compartir la palabra con otros. Y también en el segundo nivel de Academia Cristo, allí tenemos más oportunidad de animarles en persona, visitarles, apoyarles, um, hablar del ministerio, que puede ser un ministerio bien formal y un ministerio en la casa, con la familia. Los dos son valorosos, los dos son ministerios de Dios. Entonces, deseamos de verdad aprender y trabajar en conjunto con ustedes, porque creemos como Pablo que cada cristiano tiene dones para el bien de la iglesia y que, bueno, cada cristiano está llamado a compartir la palabra de Dios y confiamos en el poder de la palabra. Y este curso les invito, no sé si sabían, pero en nuestro sitio web, es decir, si van a academiacristo.com, allí pueden encontrar todos los cursos que enseñamos. Y este curso, la Iglesia Cristiana, está ahí y está allí todos los videos, todos los PowerPoints, también el guía de maestro, el guía que utilizo yo, por ejemplo. Es decir, que no es un secreto que estamos guardando de ustedes. No, ustedes pueden robar, sacar, utilizar, descargar todo lo que tenemos, pueden llevar este curso a otros. Y confiamos que sí se puede, porque el poder no está en mí, no está en ti, está en la palabra de Dios. Entonces, les invito a ver la página web y utilizar los recursos que tenemos acá. Pueden llevar al mismo curso a otros en tus comunidades. Amigas, preguntas, comentarios, dudas sobre cómo capacitamos a otros y cómo deseamos capacitar a otros. Silvia. Pues sí, tienes razón que primero tenemos que empezar por nuestros familiares, en nuestra colonia, en nuestra comunidad, porque vuelvo a repetir, tenemos mucha necesidad. Desgraciadamente, no somos eh, muy bien vistos o muy bien aceptados por la familia, ¿verdad? Porque Yes. tenemos un éramos católicos, teníamos una creencia, o sea, nos obligaban prácticamente a, a ir a la iglesia, a hacer todo lo que nos decían en la iglesia, bautizo, confirmación, primera comunión, que ahora nos damos cuenta que nada de eso sirve, que nada de eso es bueno,
ni es cierto, ¿verdad? Porque los niños, principalmente los niños, no se deben de bautizar. Ujú. Y teníamos esas, se podría decir que tradición, porque no es una eh, que nosotros hayamos querido llevar a cabo esto de esto. Y pues cuando nosotros llegamos a Cristo y la familia se empieza a enterar de que pues ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos hijos de Dios, empiezan los ataques principalmente en la casa, ¿verdad? Este, pero Yes. poco a poco yo he aprendido a compartir la palabra con tus hechos. Principalmente son los hechos los que hablan por ti. Porque si a ti te conocieron que eras soberbia, que eras altanera, que eras grosera o X, lo que como eras, porque eso ya quedó atrás, que ven tu cambio, entonces como que empiezan a decir, no, pues sí hay cambios, sí se volvió más consciente, más humilde, más sencilla y más atenta, siente el dolor de los demás, pone atención en ciertas cosas que antes a lo mejor no lo hacíamos, ¿verdad? Y yo creo que con tu testimonio es con lo que empieces a convencer a las personas y llevándoles la palabra, principalmente también la palabra, porque eso Exacto. es lo que se trata, compartir las buenas nuevas de salvación y darles gracias a Dios que somos salvos y no por las obras, ¿verdad? Sino Exacto. por la No por las fe, obras, por la fe. Exacto. por la fe. Sí, sí. Y eso es lo Y que yo creo que tenemos de empezar a hacer. Perdón. ujú. Sí, sí, exacto, Silvia. Y tus palabras me hacen recordar Juan 13:35, donde dice, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman Sí, unos a otros. Es amén. Ok. decir, que nuestras vidas, nuestros hechos, acciones, puede ser la única Biblia la única Biblia que otros leen. Es decir, Ah, que quizás nunca van a abrir una Biblia, pero van a ver a la Silvia o la Carmen o a Elisa, alguien, y su vida. Y nuestras sí, vidas son ejemplos poderosos de quién es Dios. Estoy muy de acuerdo. Am, sí, pensar que todos nosotros tenemos propósito. Todos nosotros somos llamados. No es decir que tenemos que pensar en nuestro llamado de una forma formal. No, es como dijiste, es nuestro testimonio, nuestras acciones, cómo vivimos. Y buscamos practicar compartiendo la palabra de Dios, quién es Jesús, porque en Jesús hay la vida. Pero es un proceso y practicamos nomás, ¿cierto? Y aquí en los cursos practicamos, anunciando las buenas nuevas a nosotros mismos, luego a otros, luego a más. Y bueno, confiamos que el Espíritu Santo nos va a guiar. Um, Silvia, muchas gracias. Excelentes aportes, amiga. ¿Alguien más? Ay, Gloria, que a mí me encantan sus palabras. Nuestro testimonio, carta abierta. Bien, amiga. Bueno, queridas, vamos a terminar. Para el lunes tenemos la última lección, lección 8. Invito a ustedes a leer Hechos 28, por favor. Hechos 28. Y durante el fin de semana, también les invito a leer los otros capítulos de Hechos. No son tan largos, son interesantes, pero vamos a enfocarnos en Hechos 28 el lunes. Y bueno, terminamos en oración, ¿ok? Señor Padre Celestial, ay, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Podemos ver cómo buscaste a Lidia, cómo buscaste al carcelero, cómo utilizaste a Pablo, Silas y al equipo misionero para compartir tu amor con esta ciudad de Filipos. Cómo ayudaste también la joven. Señor, eres tan amoroso, misericordioso, bondadoso que nos salvaste con la obra redentora de Jesucristo y también nos busques cada día con tu bondad y tu amor. Señor, gracias por la salvación que tenemos. Y aquí, las amigas que están aquí,
regocijamos en la certeza que tenemos que sí estaremos en el cielo contigo, con el apóstol Pablo, con todos, no por nuestras obras, sino porque tú ganaste el cielo para nosotros y simplemente por la fe estaremos allá. Qué paz que sobrepase todo entendimiento. Señor, estás utilizándonos, lo sabemos, porque nos ha dicho. Somos como Pablo y como Silas, personas en el mundo todavía con propósito para compartir quién eres con otros. Abre nuestros ojos para ver quién está en nuestras vidas ya, quién necesitan conocer quién eres. Danos las oportunidades, las palabras, Señor, compartir, ser parte de tu iglesia, de tu ministerio en el mundo. Gracias, Señor, por darnos ese propósito, y también por capacitarnos con tu palabra poderosa. Señor, te doy gracias por cada mujer que está aquí, esté con ella, esté con su familia. Si es tu voluntad, regresar a cada uno y más a la lección el lunes para seguir animando unos a otros en la palabra y aprendiendo de ti juntas. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, queridas amigas. Que descansen en la paz del Señor. Voy a quedarme Amén. acá, Cristina. Voy a conversar contigo, no he olvidado. Pero gracias a Ya, todas. Que descansen. Amén. gracias, Dios las bendiga. Amén. Amén, amén. Gracias. Amén. Amén, queridas hermanas. Gracias. Gracias, hermano. Abrazos. Abrazos a todos.